Buen día, me llamo Álvaro Villero Sanela. Hoy en la clase de Oncología, práctica P23, yo hablaré sobre una complicación, una muy importante complicación que se presenta mucho en pacientes en terapia contra el cáncer, que es la neutropenia febril. O sea, la neutro que representa los neutrófilos, las células inmunitarias, la penia, que se refiere a una disminución de su concentración en sangre, y febril, que va a cruzar con fiebre, un proceso infeccioso. Bueno, algunos datos debemos tener en cuenta antes que ingresemos a lo más profundo. Bien, es como su nombre indica, es una reducción de los neutrófilos sanguíneos, que cuando llega a ser severa, incrementa mucho la posibilidad de infecciones debido a la disminución de la inmunidad. Este cuadro es muy común en pacientes que padecen de cáncer en tratamiento, principalmente los tratamientos que tienden a disminuir la capacidad inmunitaria del paciente, como tenemos en la corticoterapia, donde empleamos corticoides en el tratamiento del cáncer. Las quimioterapias, no todas, pero algunos planos de tratamiento sí, son bien agresivos, son mielosupresores. También tenemos la radioterapia, que también puede afectar las células del sangre. También tenemos algunos cánceres que son capaces de alterar la inmunidad humoral y celular, o sea, la innata y adaptativa, como tenemos los cánceres oncohemáticos, que serían el linfoma, la leucemia y el mieloma. Y también este cuadro de la neutropenia febril tiene una alta tasa de morbimortalidad. Bueno, para reconocer que nuestro paciente esté con un cuadro de neutropenia febril, tiene de presentar dos requisitos. Primero, que su temperatura, que al aferir su temperatura presiente 38,5 grados, o entonces durante 24 horas tiene de presentar 3 tomas que presenten 38 grados de temperatura. Y algunas bibliografías también nos indican que el paciente que sí presente 38 grados de temperatura sostenido por más de 1 hora, también ya cumple este requisito. Y el otro es que el paciente tenga una neutropenia severa, o sea, que tenga valores inferiores a 500 células por microlitro. Bueno, es la primera causa de infecciosa de mortalidad en el cáncer. O sea, en algunos lugares en el mundo es la causa infecciosa que más lleva a pacientes con cáncer al óbito o a complicaciones concomitantes que vengan a dificultar su calidad de vida. Es la toxicidad más importante en la quimioterapia. O sea, nosotros sabemos que los quimioterápicos son fármacos que actúan a nivel del ciclo celular. Y los quimioterápicos no, hasta el momento no tienen cómo diferenciar de manera expresiva las células sanas de las células enfermas. Entonces va a generar una toxicidad, o sea, puede destruir a células buenas. Y muchas células sanguíneas son sensibles, incluso las de la médula, que a su vez se ven dañadas en algunas quimioterapias que son agresivas a las mismas. Bueno, en 30% de los casos no encontramos el foco de la infección. O sea, que sabemos que el paciente cursa una enfermedad infecciosa debido a un déficit inmunitario causado por el tratamiento. Pero como el paciente tiene la inmunidad baja, no va a ser simple reconocer signos
como por ejemplo, no vamos a ver pus, no vamos a saber de a dónde viene, por dónde ha ingresado, porque simplemente se puede dar por todos los lados, por todos los medios de ingreso, ya que el paciente está debilitado desde su cabeza hasta sus pies. Tenemos de tener mucha atención, pues como el paciente es inmunodeprimido, tratamos de un pacientito que tiene ya una debilidad elevada, un paciente que cualquier enfermedad le puede costar caro cuanto a su salud, debido a que el cáncer ya le está debilitando y los quimioterapios aún más. Entonces, tener ojo, pues son infecciones polimicobrianas de avanzo rápido, ya que el paciente está susceptible a todo. Bueno, manejaremos algunas calificaciones para tener en cuenta de qué es. Bueno, una de las calificaciones más comunes coloca como una neutropenia, ya teniendo en cuenta que presenta fiebre, como yo he dicho, 38.5 grados o 3 tomas en el día de 38 grados o 38 grados sostenidos por más de una hora. Paciente con neutropenia leve sería entre 1500 y 1000 células por milímetro cúbico, moderado de 1000 a 500 células y severa menor a 500 células. O sea, hablamos de una neutropenia febril muy importante, de gran importancia, cuando sea menor a 500, porque desde ahí se empieza a ver de manera muy frecuente las infecciones. También según la OMS podemos describir 4 grados. El primer grado de 1999 a 1500. El segundo grado de 1499 a 1000. El tercer grado de 999 a 500. Y el cuarto grado o la severa menor a 500. La muy severa mejor. Bueno, hay algunos factores que cuando esté presente en el paciente, nosotros debemos sospechar de que la neutropenia febril puede darse y aún puede ser muy compleja, porque también hay casos más leves y hay casos más severos. Bueno, los factores que debemos tener en cuenta es la intensidad, o sea, cuántas células hay. Si es menor a 500, es un indicador muy fuerte de que la intensidad es elevadísima y todo se puede complicar mucho. El tiempo que padece el paciente, algunas bibliografías pacientes con más de 7 días, en otros pacientes más de 10 días. Perdón. Bueno, pacientes también ancianos mayores a 60 años de edad. Obvio, pacientes mayores, ancianos, también tienen enfermedades yacentes, enfermedades que van a concomitar con esta. Por ejemplo, un paciente que tenga diabetes. La diabetes también puede inmunosuprimir al paciente. Y si aún más el paciente también está con quimioterápicos, entonces la inmunidad se va a caer de muy rápido. Y esto sí puede causar complicaciones severas. También pacientes que están haciendo quimioterapias, no todos, pero algunos planes que son más agresivos. Y oncohemáticos, como he dicho, cánceres que pueden afectar las células sanguíneas, como son los linfomas, los mielomas y las leucemias. Acá hay una tablita de escala de Mask que esto nos va a servir mucho para el tratamiento de la neutropenia. Cuando colocamos como un de bajo riesgo y de alto riesgo. Lo que sea de alto riesgo, a frente trataremos con antibióticos más fuertes. Y los de bajo riesgo trataremos con antibióticos más sencillos. Bueno, la puntaje total en esta tabla son de 26 puntos. Pacientes con bajo riesgo tendrán
un valor igual o mayor a 21 puntos. Desde 20 puntos igual a 20 puntos o más bajo, la predicción, el pronóstico no es bueno. Bien, si el paciente es asintomático o presenta clínica leve, tiene 5 puntos. Si la clínica es moderada, 3 puntos. Si la clínica es grave, 0 puntos. Si el paciente no presenta hipotensión, 5 puntos. Si el paciente está normotenso. Si el paciente no presenta EPOC, o sea, si el paciente no presenta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente no tiene afecciones respiratorias, tiene 4 puntos. Si el tumor sólido o hematológico sin micosis previa, ¿qué quiere decir? El paciente tiene un tumor sólido o hematológico que son gran inductores de la disminución de la inmunidad, pero sin micosis previa, acordándonos que los hongos son inmunoaprovechadores, puedo decir. El paciente que esté inmunodeprimido suele presentar micosis. Entonces, si no tiene micosis, es un señal de que la inmunidad de cierta manera se va bien. Entonces, 4 puntos. El paciente que que no presenta deshidratación, o sea, un paciente bien hidratado, 3 puntos. Un paciente que sea ambulante, o sea, que no esté internado en una camilla en nuestro hospital, tiene 3 puntos. Y los pacientes que sean menores a 60 años, también tienen 2 puntos. Bueno, de acuerdo a esta puntuación, separamos en bajo riesgo y alto riesgo. Los de bajo riesgo trataremos más adelante con un antibiótico beta-lactámico simple y los de alto riesgo trataremos con meropenem, imipenem, antibióticos más fuertes, incluso asociando a beta-lactámicos y aminoglucósidos. Tenemos 4 signos que a nosotros tenemos algunos signos que a nosotros son importantes, que son signos de alerta, que nos pueden dar un señal de que algo está muy mal y debemos intervenir lo más antes posible para evitar la muerte del paciente. De entre estos neutrófilos menores a 100, duración de la neutropenia febril más de 7 días, comorbilidades y neumonía. Bueno, la baja de los neutrófilos puede darse por neoplasia no controlada, duración por inestabilidad hemodinámica, comorbilidades, además de la mucositis severa y neumonía nosocomial. Bueno, cuanto a su etiología, 20 a 30% de los casos de neutropenia febril son desconocidos, o sea, no se sabe la causa. El paciente con la disminución de la inmunidad está susceptible a infecciones. Acá para tener una idea, tenemos algunos agentes infecciosos que son los más comunes en afectar a estos pacientes. Muchos se afectan por positivos, como el Staphylococcus epidermidis, el aureus y el Streptococcus viridans. Pero en los últimos tiempos se ha visto un creciente incremento en la afección por gram negativos, como la Pseudomonas aeruginosa y la Escherichia coli. Además de algunos hongos que, por más que sean raros, también pueden presentarse micosis, infecciones fúngicas. Y muy raro, casi no hay pacientes con infecciones víricas. Bueno, la neutropenia febril, de 5 a 10% de ellas son causadas por tumores sólidos, de 20 a 25% por tumores hematológicos no leucémicos y 85 a 95%, o sea, la gran mayoría, por cánceres como la leucemia. Bueno, el diagnóstico de esos pacientes, algo muy interesante es que este paciente, debido a la baja de su inmunidad, los neutrófilos, presenta una infección
puedes presentar una infección sin pus con intensa necrosis tisular. Vas a ver necrosis, muerte de tejido, pero sin pus. No hay pus. Bueno, tenemos de tener en conciencia que el paciente puede presentar un foco infeccioso. El paciente puede tener tos, síndrome miccional, celulitis y diarrea, e incluso estar o no presente procesos neoplásicos con ruptura de barrera fisiológica. O sea, el paciente puede o no tener cáncer. No es que si el paciente tiene neutropenia y tiene fiebre, cáncer es. No, no es así. Hay muchos pacientes que no tienen cáncer. Entonces, esto tenemos de tener ojo en las informaciones previas. Y para el diagnóstico, tienes de hacer un recogido por todo. O sea, tenemos de hacer un hemograma para ver los niveles de las células, que tenemos de ver la coagulación, tenemos de ver bioquímica sanguínea, tenemos de ver análisis de orina, radiografía de tórax, hemocultivos, incluyendo de la vía central. O sea, si el paciente tiene acceso central, tiene de tomar cultivo de este acceso, una toma de cada luz. Tiene también de hacer urocultivo, coprocultivo y determinación de toxina de Clostridium difficile. Si el paciente presenta diarrea, por ejemplo. Se recomienda el cultivo del aspirado o biopsia de cualquier sitio accesible y sugestivo de ser origen de la infección. Si persiste a la piel, los hemoscultivos se repetirán a cada 72 horas. El tratamiento no es complejo. Lo hacemos con antibióticos, con una antibiótico terapia de amplio espectro debido a la alta mortalidad. O sea, si tenemos la inyección de paciente con inmunodepresión, paciente con proceso infeccioso, si no hay inmunidad, el proceso infeccioso es rápido, aún más que el paciente está en tratamiento debilitado. Entonces, la evolución para el óbito del paciente puede ser muy rápida. Entonces, no tenemos tiempo para hacer un proceso de definir cuál es exactamente la bacteria. Tenemos de más que rápido emplear el amplio espectro. Bueno, en los casos severos, o sea, en la escala más con igual o menor a 20 puntos, empleamos el carbapenem, puede ser la ceftazidima o la cefepima. Cuando hay shock séptico, o sea, que el paciente presente signos de shock séptico, bacteremia, todo esto, podemos emplear aún más un beta-lactámico más un aminoglucósido. Para que caiga. ¿Me escuchan? ¿Si puede escuchar? Hola. Se escucha. ¿A dónde, a dónde, a dónde ha caído? En tratamiento estaba, ¿no? Sí, entra. Ok. Bueno, también se puede emplear factores estimulantes de colonias. ¿Qué es esto? Es lo más innovador que tenemos hasta el punto. Son factores que van a estimular la producción de células sanguíneas, los factores estimulantes de colonia. Bueno, la profilaxis primaria, si el esquema quimioterápico tenga el riesgo de producir neutropenia superior a 20%, ya puede emplearlo antes que dé la neutropenia. Tenemos también la profilaxis secundaria,
debido a pacientes que presentan manifestaciones de neutropenia tras el primer ciclo. Entonces, en estos dos casos debemos emplear los factores de estimulantes de colonia antes que se dé la neutropenia o al primer señal de ella. Bueno, estos tratamientos que yo he dicho de los antibióticos y la profilaxis están indicados en los siguientes casos. Pacientes que sufren de hipotensión, con shock o fracaso multiorgánico, pacientes con neutropenia menor a 100 por milímetros cúbicos, neutropenia prolongada por más de 10 días, infecciones fúngicas, neumonía, debut febril, estando hospitalizado. Ya, este es todo, doctor. Gracias. Muy bien. A ver, active la camarita, por favor. Entonces, el tema de neutropenia, pues se pueden dar cuenta que es un que generalmente no solamente se ve en pacientes oncológicos, ¿ya? También se puede ver en cualquier tipo de patologías. Generalmente estos pacientes con neutropenia se caracterizan pues porque van a ser, van a tener infección más que todo por gérmenes oportunistas, como se dicen, ¿verdad? Pueden ser los más importantes, pues bacterianos, pueden ser